Hola, me llamo Eduardo Casarrubias, tengo 24 años y estudio arquitectura. Soy de México, pero me he trasladado para acá y empecé un blog hace, yo creo que un año y medio, sobre arquitectura en general, pero más sobre todo sobre mis gustos, que vas un poco hacia el diseño, el arte y la arquitectura. Se llama Student of Architecture, está en Tumblr y realmente ha sido algo que ha valido la pena porque me ayuda a explorar otros campos que nunca me hubiera imaginado. El blog empezó por un amigo que me di cuenta que en su tiempo libre aprovechaba el tiempo y lo que hacía era pintar y así, pero veía que realmente, bueno, ahorita como están las cosas, generar difusión es difícil, pero digo, es difícil si no pones tus medios, por así decirlo. Entonces yo también empecé con lo mío, pero más en plan intentando estar con mis amigos y generar ideas o no sé, muchos, sobre todo va mucho en el campo de conocer gente que tenga interés en aprovechar su tiempo y que además comparta los gustos exclusivamente de lo que el blog es, que es arquitectura, diseño y a partir de ahí otros sitios web que me ha apoyado es cómo he llegado a conocer gente, o sea, no solo de Barcelona, sino de todas partes. Entonces, o sea, a partir de ahí han salido diversas ideas que, bueno, como todo ha tenido sus auges en algunos puntos porque la gente también pues estudia y digamos que no puede ser tan constante como nos gustaría y principalmente a mí que bueno con arquitectura es un poco difícil, pero a la vez lo mismo que produzco en arquitectura no queda en un solo proyecto que se presentó en un día y se tiró a la basura, o sea, digamos que en mínimo hay un poco más y queda el registro y posiblemente el día de mañana bueno no queda la esperanza de que sirva para buscar trabajo o también entrar en otros campos que bueno no solo es el de la arquitectura sino también por ejemplo pues el revistas o no sé, museos y algo, porque a mí todo eso, o sea, me gusta, pero en aspecto editorial, en aspecto de dirigir, no sé. A la larga, bueno, me gustaría que, o sea, este blog obviamente acabará al momento que yo también acabe mis estudios, pero no pienso dejarlo puesto que, o sea, digamos que es la idea en digital de lo que me gustaría fuera mi estudio el día de mañana y que eso fuera, digamos que, solo el inicio.